amigos, bienvenidos todos. Este es el podcast de la editorial El Grano de Mostaza. Somos Miguel Iribarren y Jordi del Rey. Hola amigos del Grano de Mostaza. Estamos aquí otra vez Miguel y yo para hablaros de un tema interesantísimo. Todos los autores y sus correspondientes libros satélites de un curso de milagros. Todos conocéis muy bien un curso de milagros, lo que es, pero a veces hay que saber cómo leerlo y quizás a veces alguna ayuda es muy interesante tenerla. Por ejemplo, yo empezaré hablando de Ken Wapnick, después Miguel ya hablará de otros también. Ken Wapnick es una persona que nos ayuda con sus libros en la práctica y comprensión de un curso de milagros. ¿Por qué digo esto? Porque, como muy bien decía Ken, es muy importante entender que la voz del curso, la voz simbólica de Jesús del curso, no es un personaje, no nos olvidemos que no hay mundo. Si no hay mundo, no hay personajes. La voz simbólica de Jesús en el curso, esa voz no te está hablando a ti, no le está hablando al ego, porque el ego no existe. Le está hablando a una mente única, una mente no separada. Entonces, para empezar a entender esto, al principio es normal que todos escuchemos el curso como que me hable a mí, es normal, es lo que ocurre, nos ocurre a todos, pero poco a poco, con la ayuda de esos autores, llegamos a entender que esa voz le habla a una mente única, porque nunca existió la separación. Sí, gracias Jordi. Yo destacaría de Ken Wapnick que es como el núcleo del curso, es la esencia misma del curso y es la esencia de la raíz freudiana del curso. Este es un tema que insiste bastante en el hecho de que hasta que no vino Freud y nos habló de la proyección, nos habló del inconsciente, no se habría podido dar el curso. Entonces, Ken Wapnick era un terapeuta, psicólogo terapeuta freudiano, y entonces tiene esta clave de la importancia de los temas infantiles, de la importancia del inconsciente, pero no solo eso, digamos, esa base, sobre esa base construye todo el desarrollo del curso, pero también habla, quizás es la persona que mejor entiende la metafísica y la persona capaz de pintar los cuadros metafísicos del curso, de dónde está cada cosa, ¿no? De dónde empezamos, por qué sitios pasamos, cómo acabamos en el mundo y cuál es el camino de vuelta, todo perfectamente delineado en esos mapas metafísicos y en esa profunda comprensión de la metafísica, pero no solo de la metafísica, también hay un importantísimo énfasis en las relaciones humanas y también en otra de las claves fundamentales del curso, que es la culpa y su resolución. Exactamente, al hilo de lo que dice Miguel, en la hipotética separación que ocurrió, que en la verdad nunca ocurrió, creamos un mundo con otras personas. ¿Por qué? Para poder proyectar la culpa fuera. El principio de que la proyección crea la percepción, perdón, es importantísimo. Nosotros nos sentimos culpables por habernos separado de Dios. Tenemos temor de Dios y entonces esa culpabilidad y ese miedo lo proyectamos fuera, ¿no? Por eso hemos creado un mundo con otras personas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de esto. Hay un libro de Ken Wapnick que explica muy bien lo que lo escribió con Gloria Wapnick, con su mujer, que explica muy bien los 3 pasos de la separación, la brillante estrategia del ego para que nos olvidemos de todo este proceso mental que hemos estado haciendo. Total, que nos encontramos, que estamos aquí, creemos que vivimos y estamos con el sistema de pensamiento del ego. Sí, me gustaría ahora mencionar brevemente cuáles son las obras clave de Ken. Yo señalaría quizá la primera y como obra introductoria a todo el trabajo de Un Curso de Milagros, una introducción básica. Una introducción básica es una obra excelente que ha tenido una durabilidad en el tiempo increíble y que toca el tema principalmente de las relaciones, que es un tema fundamental. Asimismo, son muy importantes obras clave como Todos son llamados y pocos eligen escuchar, El perdón y Jesús,
Otro libro recientemente publicado por nosotros también, que es El amor no condena, así como toda la serie de las transcripciones, que es una serie clave, son las transcripciones de todos los cursos, todos los seminarios, todos los talleres dados sobre el curso en la última etapa de Ken, en la etapa de máxima madurez, donde explica en profundidad todo el contenido y todos los recovecos del curso. Sí, sí, esos libros recomendadísimos, las transcripciones. Aparte, la fundación de Un Curso de Milagros, que ya dejó este mundo en 2013, sigue, como hay muchísimos talleres que dio, continúa sacando transcripciones de esos talleres en unos libros, una colección que es una maravilla, que en muchos podcasts hemos estado hablando en profundidad ya de estos libros. Después podríamos pasar a hablar de Gary Renard. Gary Renard, también americano, empezó a escribir sobre el curso de milagros con su experiencia personal con un libro que es La desaparición del universo. Este libro en Estados Unidos se reconoció que era como un abrelatas para el curso, porque muchísima gente que se había acercado al curso, pero no le resonaba el lenguaje, las explicaciones, el contenido, se acercó al curso después de haber leído La desaparición del universo, un libro impresionante, escrito en forma novelada y que, repito, como muchos han reconocido, es el abrelatas para un curso de milagros. Mucha gente, después de haber leído La desaparición del universo de Gary Renard, inicia el estudio de un curso de milagros. Sí, aquí podemos añadir también que si bien Ken tiene un estilo más intelectual, más erudito, era un gran erudito, era una persona súper culta, Gary Renard nos acerca el curso de una manera quizá más próxima, y también un poco rodeado y bañado en el humor. Y esto para muchas personas pues les abre una puerta para acercarse a temas muy trascendentales, pero con este acercamiento fácil, amable que supone el humor. Asimismo, Gary habla en conexión él plantea que le visitan dos maestros ascendidos, Arten y Pursa, y a través de estos diálogos con estos maestros ascendidos y a través del humor y de lo que habla con ellos, pues va explicando una serie de temas fundamentales, no por ello menos importantes, eh, como son la diferencia entre el dualismo, el semidualismo, el no dualismo puro. eh, Profundiza de una manera muy especial en el perdón, insiste muchísimo en el perdón, en los efectos del perdón y en cómo llevar a cabo el perdón, cuáles son las etapas, para mí lo explica como nadie el tema del perdón. También se abre a muchas otras informaciones, explica el funcionamiento del ego también de una manera muy pormenorizada y de una manera muy comprensible. Y asimismo tiene una característica muy particular, que es que se presenta como la reencarnación del apóstol de Jesús, del apóstol Tomás, y también autor del famoso Evangelio gnóstico de Tomás, que es parte de los documentos gnósticos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, siendo este Evangelio de Tomás, digamos, uno de los documentos fundamentales del gnosticismo. Entonces tiene también como esta raíz gnóstica y presenta desde ahí todo el mensaje del curso. Sí, entonces podemos hablar también, tenemos un montón de autores que hablan de Un Curso de Milagros, porque ese es un libro que ha inspirado a muchísima gente, a muchísima. Incluso algunos os sorprenderíais. Nosotros tenemos también en la editorial a John Mandy, de Nueva York, un hombre que era ministro de la Iglesia, también se acercó, conoció a Ken Wapnick y empezó a trabajar y estudiar el curso de milagros de una manera muy profunda, un gran estudiante con mucha rigurosidad y con una capacidad impresionante. Y es un maestro que está enseñando desde hace muchísimos años en Nueva York, da cursos, entrevistas, ha escrito libros. Nosotros tenemos varios libros de John Mandy muy interesantes. Y bueno, a partir de aquí podemos empezar a hablar, por ejemplo, de Enrique Corbera. Enrique Corbera, otro autor nuestro, que quizás su libro que toca más en profundidad un curso de milagros es un libro Curación a través de un curso de milagros. Nos habla de alguna manera cómo curarse
utilizando un curso de milagros. Entiende, curarse es que estamos enfermos, mentalmente enfermos, ¿no? Es un libro interesantísimo. De Enrique Corbera tenemos bastantes más, que algunos tocan más un curso de milagros, otros menos, pero él siempre está basado en la metafísica y en la idea que postula un curso de milagros. Sí, me gustaría completar también el comentario de Gary Renard mencionando sus principales títulos, que son La desaparición del universo, es, digamos, es el libro central, el abrelatas para entender el curso, Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, Tu realidad inmortal, El amor no ha olvidado a nadie, y también recordar que en septiembre de este año saca un nuevo libro, La experiencia de ser Dios, que promete ser un libro clave, muy importante. Sí, efectivamente, John Mundy tiene un libro que ha sido también muy clave, muy importante, Vivir, un curso de milagros, donde ha tratado los temas fundamentales del curso: culpa, salvación, perdón, el sueño del mundo, no soy un cuerpo, siempre tiene que ser ahora, el maestro interior, el pan divino. En fin, como veis, un abanico muy importante de temas internos del curso. Y también, por mencionar algunos de los libros de Enrique Corbera, el principal, como decía Jordi, efectivamente es Curación, con un curso de milagros, pero también está Este no es el evangelio que quise ofrecerte, Yo soy tú, Encuentros con mi alma, El soñador del sueño, propiamente tomado de una frase del curso, Tu nombre ancestral es abundancia, donde ahonda más en el tema de la abundancia, y últimamente El viaje al lado oscuro, conversaciones, digamos, con el lado oscuro. Eh, También tenemos otros autores que hemos quizá sacado más recientemente, como Alan Cohen, como Marian Williamson, que aportan también nuevos ángulos de mirada al curso, cada uno desde el Alan Cohen, desde la proximidad y desde la cercanía de poner muchos ejemplos fáciles de entender, y Marian Williamson desde su erudición también y desde su amplia visión, porque Marian Williamson ha sido una persona clave importante en la difusión del curso a nivel mundial. Sí, sí, exactamente. Marianne Williamson sacó un libro que fue un bestseller impresionante en Estados Unidos, Volver al amor, y ese libro también hizo que muchísima gente se interesara por el curso de milagros y iniciara su estudio. Después también podemos hablar de Jorge Lomar, un autor español también que ha estudiado mucho sobre el curso de milagros e incluso montó la Escuela del Perdón. Ya sabéis que el perdón es la herramienta fundamental que nos habla el curso. El curso dice: el perdón es la llave de la felicidad. Si perdonáramos y y no juzgáramos nada, no estaríamos felices, no estaríamos sufriendo, estaríamos felices, ni siquiera estaríamos aquí. Entonces tenemos a Jorge Lomar, con Reyes también, tenemos a Nuria Guinar, y no nos olvidemos de Jerry Jampolsky. Jerry Jampolsky, un psiquiatra americano, que también era de todo el equipo, cuando estaban todos en California, con Judith Cash, con Robert Cash, con Ken Wapnick, que un gran psiquiatra también que escribió muchísimo sobre el curso de milagros. Y quiero recordar ahora a Robert Scatch, que además un gran libro, Robert Scatch, el primer marido de Judith Scatch, que escribió un libro, que además lo tradujo muy bien traducido Miguel, que se llama Viajes sin Viaje distancia. sin distancia. Gran libro, que es un poco biográfico también de la historia del curso de milagros. Libro interesantísimo. Sí, y quizá añadir un par de autores más que también han sido muy relevantes, como es Cindy Lora Renard, la mujer de Gary Renard. Ha escrito 3 libros principales, un curso de salud y bienestar, que está fundamentalmente centrado en la salud física y psíquica, pero sin desviarse un ápice del curso, hablando de lo que es la salud mental, ya que somos mente, cómo es la salud mental y cómo cultivar la salud mental. Cuando cultivamos la salud mental, el cuerpo ya se cuida de sí mismo. A continuación tiene un libro súper interesante porque es un libro muy valiente, es quizá uno de los libros más valientes que yo he leído, que es El asunto del perdón, en el que entra en temas muy delicados como el suicidio, el tratamiento del suicidio y el perdón del suicidio.
Yo cuando leí los contenidos de familiares de personas que se habían suicidado, los procesos de perdón en torno a ello y tal, me impresionó la valentía de una persona que se atreve a meterse en esa especie de campo minado que puede ser, pero precisamente ahí es donde realmente hace falta mucha curación, mucha claridad y mucho amor para entender qué ha pasado ahí y para aprender a soltar la culpa. Y tiene también un último libro que ha tenido bastante tirón y que es un libro que perdura en el tiempo, que es el libro de la pareja espiritual, donde tiene algunos aspectos biográficos, donde explica, digamos, explica su relación con Gary y explica también cómo cultivar una relación santa, ¿no? Cuáles son las claves, cuáles son los puntos de la relación santa y de la relación, digamos, bajo los principios de un curso de milagro. Y por último, también me parece muy interesante mencionar el libro titulado El final de la muerte de Nuc Sánchez. Nuc tiene 2 o 3 libros importantes, pero este libro fue clave para mí, para entender en profundidad el curso. Es un libro creo que es de 2017 o 2018. Es una autora también muy valiente que tuvo una etapa brillante en esa época, y este libro para mí es uno de los más recomendados como para entender profundamente el curso, El final de la muerte. Sí, sí. También vamos a nombrar, antes de acabar, algunos otros autores, como por ejemplo David Hawkins, autor, como sabéis, que publicamos prácticamente, intentamos publicar toda su obra. Él habla muchísimas veces de un curso de milagros. También Patrick Miller, que también publicamos un libro de un curso de milagros de Patrick Miller, que además fue el primer editor de Gary Renard, de La desaparición del universo. En fin, todos los buenos autores, todos de alguna manera han olido o han metido las narices en un curso de milagro. Y antes de acabar, nos queremos también recordar que incluso un gran cómic, Alexander Marchand, Mm. un gran cómic que hizo con dibujitos, y se los enseñamos, me acuerdo a Ken Wamney, que le hizo mucha gracia, que se llama El universo es un sueño. Un cómic muy interesante, muy divertido y muy instructivo para el que le interese. Sí, también mencionar quizá para cerrar y para acabar, que Un curso de milagros es un libro que ha influido muchísimo en muchísimos autores que no hemos mencionado aquí. Ha influido en disciplinas como la PNL, como otras cosas que uno no se esperaría que hubiera influido, pero hay muchísimos autores con los que hemos hablado personalmente que nos han dicho: "Yo leo el curso de milagros, yo estoy influido por los principios". Entonces, recordar que Un curso de milagros es como un libro simiente, es una piedra filosofal, es un libro que al darle vueltas va soltando su sabiduría, va emitiendo su sabiduría, y hay muchísimos personas que se han referenciado y se siguen referenciando a Un curso de milagros, y no solamente en el campo de la psicología, en el campo de los negocios, en el campo del éxito personal, en muchos otros campos también. Sí, sí. Como dice Miguel, un curso de milagros es mucho más que un libro, no es un libro. Es un nuevo modo de vivir, de conocerte a ti mismo, entender cuál es el sentido de la vida y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y también una enorme fuente de informaciones, de principios, de entendimiento físico y metafísico, etcétera. Y de cómo lidiar en las temáticas que nos encontramos en el día a día. Como decíamos al principio, la voz del curso sabe que no existe el mundo, pero sabe que tú te crees que sí existes en el mundo. Entonces te lleva de la mano de una manera muy amorosa para que vayas deshaciendo ese sistema de pensamiento y entrar en un proceso personal hacia la paz mental y la felicidad. Muy bien, pues muchas gracias amigos por acompañarnos un día más en esta revisión de los contenidos de Un curso de milagros y del grano de mostaza. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.